Chema Gil, muy buenos días. Muy buenos días y enhorabuena, en primer lugar, a todo el equipo por esa incorporación a la plataforma Amazon Prime. Gracias, Chema. ¿Cómo ves la fotografía alrededor de ese mundo en guerra que parece que se nos relaja, pero que da síntomas de que igual nos estamos demasiado acelerando, de que se va a relajar más de lo que pensamos? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu percepción? Pues hace un ratito mencionabas que, bueno, que si Estados Unidos da un paso para atrás, nos quedamos solo Europa frente a eso y demás. Vamos a ver, ¿eh? Porque hemos conocido ayer mismo, a última hora, un informe que ha realizado el Ministerio de Defensa de Ucrania, donde se sugiere que este país podría desarrollar una bomba nuclear básica, de las que llamamos tácticas. Bueno, bomba nuclear y táctico, para mí son términos que no pueden ir juntos, pero bueno, es como se denomina. Una bomba nuclear, si Estados Unidos deja o desaparece del escenario de apoyo internacional a Ucrania. De ahí que, bueno, pues ahí están enseñando cada uno el músculo que puede tener. Y me atrevo a pensar, porque en esto yo creo que trabajan, cuando dicen que tienen un estudio, un informe donde pueden desarrollar tal, el sentido común me dice que no tienen el material nuclear necesario, plutonio, tendrían que sacarlo de los reactores nucleares que tienen en el país, y eso sería, pues eso, una bomba, se podría preparar una bomba nuclear, pero con ese plutonio el efecto sería bastante limitado, dentro de que sería un desastre, un puñetero desastre. Y tampoco podemos descartar que en su momento hayan podido tener acceso a una bomba nuclear táctica por lo que pudiera pasar en el futuro. Por lo tanto, el escenario bélico de Rusia y Ucrania de momento se mantiene. Estamos en una época del año muy difícil para los combatientes y yo creo que la intención podría ser la que tuviera, pero en media hora Donald Trump no va a parar esta guerra, no lo va a parar. Por lo tanto, vamos a esperar, porque aquí vienen acontecimientos de momento que no dominamos, que no controlamos. Yo tengo claro que capacidad para hacer una bomba nuclear de de bajos efectos o de limitados efectos tendrían. Ahora, tienen que hacerse con un misil balístico, dirección de tiro, etcétera. Tener la bomba nuclear, pues, es lo que hay, es disuasorio para cualquiera. Y luego también mencionabas algo muy importante. La Unión Europea, si se queda sola frente a Rusia, y Rusia, en función de cualquier cuestión, cualquier situación que se pudiera producir en la situación, en el contexto este, hay que recordar una cosa, y es que mucha gente no recuerda que el Tratado de la Unión se modificó con el Tratado de Lisboa y el artículo 42.7, todos los países miembros de la Unión Europea se comprometen a aportar personal y material de guerra para defender a cualquier país de la Unión Europea que fuera atacado. Eso existe en el Tratado de la Unión. Y además, si se produjera un ataque a un país de Europa, recordemos que la inmensa mayoría, los miembros de la OTAN, son de Europa, y tampoco creo yo que Donald Trump pueda decidir salir. Primero, la ley en Estados Unidos no se lo permite, él no puede decidir me voy de la OTAN, pero es verdad que maneja el control de las dos cámaras, por lo tanto podría decidirlo siempre y cuando se lo aprobaran por 3/3 las cámaras de representantes. ¿No parece que la misma fotografía se pueda ver en Oriente Medio, donde parece, bueno, ya vimos justo antes de las elecciones esa salida del gobierno del ministro de Defensa, que era un claro, bueno, que hacía una posición más de relajar la situación alrededor de Netanyahu? Su salida viene a que los halcones tengan todavía más fuerza en el gobierno israelí, y todo parece indicar que ahí Donald Trump va a dejar manga ancha. ¿Qué puede suceder alrededor de un Oriente Medio donde Israel tenga todavía más apoyo, si es que puede tener más, en este caso, de Donald Trump en la nueva administración? Bueno, hay que señalar una cosa, es que fue Donald Trump el que puso en marcha, junto con los países árabes e Israel, pusieron en marcha los acuerdos de Abraham. Acuerdos que con Marruecos están desarrollándose a un ritmo vertiginoso, absolutamente vertiginoso, verdaderamente notable lo que están haciéndose ahí, en virtud de los acuerdos de Abraham,
Pero es que Arabia Saudita estaba a punto de reconocer a Israel cuando se produce lo del 7 de octubre y yo creo, bueno, creo no, en los análisis lo que nos dicen es, aplicando muchas matrices, pero lo que nos dice es que Irán estuvo detrás del ataque del 7 de octubre para provocar, primero, una reacción bestial por parte de Israel, que eso no lo dudéis, quien pensara eso sabía que la reacción iba a ser contundentísima, por así decirlo, si me permite la expresión, pero luego otra cosa, es que Irán no quiere que se rompan el juego de equilibrios que hay ahora mismo. Si tenemos un Israel, un Arabia Saudí, un Bahrein, Emiratos Árabes y además un país musulmán que no es árabe, que es Indonesia, que es donde más musulmanes hay del mundo. Recordemos que musulmanes árabes solo son el 20% de los musulmanes. Quiero decir que con Donald Trump yo creo que se va a intensificar estos acuerdos de Abraham, se abre esa posibilidad porque es una creación de su propia administración y donde ya se está empezando a producir algunos resultados. Y además ha seguido operando por debajo del mantel de la mesa camilla durante este conflicto. Ayer mismo, la gente tiene que saber esto también. Ver morir a inocentes es algo dolorosísimo y cualquiera que ha estado en un sitio de conflicto sabe el sentimiento que produce. Ahora bien, ayer cuando se produce muy cerca de la zona humanitaria donde está Hamás refugiada entre la población, tiran un misil y vemos que se produce una explosión brutal y luego otras por simpatía. Eso quiere decir que ahí hay un arsenal en medio de la población civil ya en una Gaza que está prácticamente desmantelada. Le falta esa zona de Rafah y demás, pero prácticamente desmantelada. Y luego hay que tomar en consideración y volver a recordar, como adelantamos aquí en su momento, que en Líbano quien está operando es Hezbollah. El Estado libanés no ha metido un soldado a pegarle tiros de respuesta a los soldados israelíes que están luchando en el sur de Líbano. Y además se siguen descubriendo edificios utilizados en este caso por Hezbollah en la zona de Daniyah, al sur de Beirut, que es una franja que controla de forma absoluta Hezbollah. Por lo tanto, este conflicto yo en principio no lo veo relajarse de manera significativa, desde luego no, y ya veremos a ver qué pasa, porque Donald Trump, y ya no digamos el representante que ha puesto para la cuestión esta, que es Marco Rubio, que es un latino, es el primero que llega a un ámbito de representación que es brutal, a un ámbito ejecutivo, la primera vez que un latino lo consigue, y que se ha manifestado con claridad. Jamás tiene que desaparecer, se tiene que volatilizar. Igual que otros terrorismos que operan en el mundo. Recordemos que ayer y hoy se celebran los 9 años del ataque del Daesh, del Estado Islámico, sobre París, la sala Bataclan, el estadio Saint-Denis. Recordemos que la sala Bataclan, hasta muy pocos días antes, muy poco tiempo antes del ataque, era de 2 judíos. Por lo tanto, hemos de saber que todo esto se va a mantener porque la amenaza del yihadismo en sus diferentes expresiones, ya sean soberanistas o sean de ataque y defensa y ser invasivos y demás, ya sabemos que esto es una amenaza que nos va a acompañar porque además, por ejemplo, en Europa, pues no operamos como un todo, sino como 26, y eso no puede ser. Muchas gracias, Chema Gil. Buen día y buen negocio. Buen día, buen negocio y de nuevo a todo el equipo, enhorabuena. Creo que se abren posibilidades muy grandes. Un canal a la geopolítica, como tú has dicho, pero también geopolítica, seguridad y defensa, porque todo eso está muy, muy, muy unido. Muchas gracias, Chema. Buen día, buen negocio. Buen día, buen negocio.